Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Dios nos da cada día un regalo, el regalo de vivir. Y Dios quisiera que ese vivir fuera a plenitud, que viviéramos limpios, sin guardar rencores, sin tener pesares, cosas que se van volviendo en cargas y pesos que vuelven el camino más difícil y más largo. La palabra de Dios está llena de principios de vida que nos permiten ser mejores personas y aprender cada día a confiar en Dios, a buscar los principios para hacer de nuestra vida algo mucho, pero mucho más agradable cada día. Nosotros estamos hablando acerca de los atributos de Dios y dijimos que si hablábamos de un Dios eterno, tendríamos que hablar de un Dios inmutable. Ese Dios eterno es un Dios que siempre ha existido y ese Dios inmutable es un Dios que no cambia. Y todo lo que eso le aporta a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un tercero vamos a hablar de un Dios único. Y a mí este atributo de Dios sí que me parece importante. Y creo que una de las cosas en las que Dios fue más enfático con su pueblo fue en eso. Recuerden que Israel vivió muchas etapas como pueblo de Dios. De las cosas más duras que le dio al pueblo de Israel fue estar 430 años esclavizado en Egipto. Allí no podían practicar el culto, la oración y sus rituales como pueblo de Dios. Obviamente eso tuvo un gran peso sobre Israel y sobre todo viendo que los egipcios adoraban miles y miles de dioses. De hecho, algún día en este devocional hicimos un estudio del libro de Éxodo y hablamos de cómo las plagas de Egipto todas tenían que ver con el juicio de Dios sobre los dioses más representativos de la tierra de Egipto. Bueno, Israel, cuando Dios lo sacó de la tierra de Egipto, Dios le dijo que lo iba a sacar de la esclavitud y lo iba a llevar a la tierra prometida. Obviamente ellos iban a ir por el medio del desierto. Ellos iban a hacer un recorrido donde se iban a encontrar muchos pueblos, muchas naciones. Y al encontrarse pueblos y naciones a lo largo del camino, pues obviamente corrían el riesgo. ¿Cuál era el riesgo? De aprender las costumbres de otros pueblos y naciones. Aprender a adorar a sus ídolos y a buscarlos. Y a lo largo del tiempo, si usted mira toda la historia del Antiguo Testamento de Israel como pueblo de Dios, se dará cuenta. La idolatría fue algo que siempre marcó el corazón de Israel, porque obviamente era una tentación. Ser monoteísta, como era Israel, tener un solo Dios, de alguna u otra manera despertaba como inquietud, curiosidad. ¿Y por qué curiosidad? Porque decían, bueno, ¿cómo será eso de tener otros dioses? Esos dioses estaban representados en figuras, en imágenes, en formas, en acontecimientos de la naturaleza, todo eso. Por eso Dios le advirtió a Israel desde que salió de la tierra de Egipto: vas a pasar por el desierto, te voy a introducir en una tierra, pero en esa época de conquistas, de conquistar reinos, de llegar a pueblos, vas a correr el riesgo de eso. Entonces, obviamente, a eso me quiero centrar cuando en el día de hoy vamos a hablar de un Dios único. Porque es así como para el pueblo de Israel
Dios le advirtió y Dios le dijo que no iba a tener sino un solo Dios y que se iba a encontrar muchos dioses en el camino. Yo creo que la misma advertencia tenemos nosotros hoy. De hecho, pensando y preparando este tema del día de hoy, yo quisiera aprovechar, hablar de este Dios único, de los atributos de Dios, para que le dediquemos un buen tiempo a qué significa la idolatría el día de hoy. O sea, que ¿qué importa que me quede unos días hablando de este Dios único? No tenemos afán, tenemos todos los días por delante y lo importante es que ustedes en este devocional aprendan. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que la Biblia enseña desde el mismísimo comienzo que Dios reveló que Él era único, el único Dios verdadero. El apóstol Pablo, me llama mucho la atención que en Romanos capítulo 1 dice que todos saben que hay un Dios, pero Pablo nos dice que su existencia se revela en la creación. ¿Sí? Bueno, y si la creación obviamente demanda un creador, así como un diseño demanda un diseñador, Dios se revela al hombre a través de las cosas creadas, de la conciencia. Y todos tenemos un conocimiento innato del bien, del mal. Los paganos, los que no tienen a Dios en su corazón, obviamente no quieren reconocer un Dios verdadero en sus vidas, porque ellos saben que si ellos crean un Dios y lo hacen a su estilo de vida, obviamente, pues van a poder servir a ese Dios. Entonces los seres humanos que han hecho a través del tiempo, se han hecho imágenes de personas, aves, mamíferos, reptiles, dice Romanos capítulo 1, y las adoran, ya que cada imagen sucesiva representa como un escalón más bajo en la escala de la creación. Y lo que ocurre es que se sienten cada vez menos responsables de vivir de una manera limpia. Entonces, ¿por qué la gente se hace estos dioses? Porque, vamos a poner un ejemplo, si el Dios de una persona es una serpiente, no importa realmente cómo viva esa persona. Esto nos aclara el estrecho lazo que hay entre la idolatría y la inmoralidad, porque los ídolos hechos por seres humanos no hacen demandas de vida limpia y corazón limpio a sus adoradores. Todos llegamos a ser lo que adoramos, y eso lo hemos hablado muchas veces. Si usted adora el dinero, pues obviamente terminará girando en torno al dinero. Si usted ama los placeres, la vida carnal, las posesiones materiales, las imágenes de talla, todos comenzamos a representarlas y nos hacemos como ellas. Por eso, cuanto más adoramos a Dios, más nos transformamos a su semejanza, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Entonces, la creencia determina el comportamiento. Y ahí está la importancia de tener una verdadera visión de quién es Dios. Porque obviamente si nosotros conocemos al verdadero Dios y vamos y estudiamos en la Biblia los atributos de un Dios santo, de un Dios misericordioso, de un Dios bondadoso, de esa misma manera podremos ser semejantes a Él. Algunos de los atributos de Dios son suyos y son intransferibles. Él no puede compartirlos, y sí que menos con nosotros. Cuando uno habla de un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, usted y yo nunca seremos ni inmutables ni infinitos. Obviamente, los creyentes vamos a vivir para siempre, pero a pesar de eso no somos eternos. ¿Por qué? Porque hemos tenido un comienzo. Dios obviamente quiere compartir sus atributos con nosotros, pero igual, cuando les decía ahorita, la Biblia dice que Dios es misericordioso. Dios quiere que seamos misericordiosos, pero nunca alcanzaremos el atributo de Dios, de la misericordia, ¿no? Alcanzaremos algún día, y si Dios nos da la gracia, seremos misericordiosos, seremos bondadosos, seremos hombres fieles. Bien, entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto al Dios único, a los atributos del Dios único?
Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas y hazañas y hacedor de prodigios? Dios es uno y Dios es verdadero, dice este versículo. Ahora leamos el versículo con el que comencé, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la Biblia ratifica que hay un solo Dios verdadero y que este es el Dios que se reveló a Abraham y a sus descendientes, pero que también era conocido desde el principio por aquellos que se opusieron. Así fueran idólatras y adoraran muchos dioses, sabían que Dios era el Dios de Israel, era el Dios único. Ahora, el concepto moderno acerca de esto es que la gente creía en muchos dioses, y que solo gradualmente, debido al impacto de los profetas hebreos, llegaron a creer en el monoteísmo. No, la Biblia enseña todo lo contrario. Desde el mismísimo comienzo, Dios se reveló como el Dios único, como el Dios verdadero. El versículo que encabeza este capítulo es lo que enseña el judaísmo. El Shema quiere decir en hebreo la primera palabra del credo. Y cuando decimos que Dios es uno, decimos que es un ser espiritual puro, que no está compuesto por partes como nosotros. Los versículos del Antiguo Testamento que subrayan la unicidad y la unidad de Dios hablan de un Dios único y verdadero. Dios es el único. Dios, nadie comparte su gloria. Absolutamente nadie. En el Nuevo Testamento, obviamente, Jesús vino a ratificar el monoteísmo absoluto del Antiguo Testamento. Marcos 12, 29 y 30, otra vez, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y en Juan 17:3, en la oración que Jesús hace despidiéndose de sus discípulos, Él menciona la unidad del único Dios verdadero en relación con el hecho de que Él envió a su Hijo y que la vida eterna consiste en conocer a Dios a través de Jesucristo y que esto se vive como por medio de la fe. ¿Sí ven por qué es tan interesante la palabra de Dios? Es importante porque nosotros cada día tenemos que crecer en este contexto. Miren, la Biblia habla a la multitud de dioses falsos del mundo. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 8, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea que al ser verdad que solo hay un Dios verdadero, ahora que el Salvador ha venido al mundo, necesitamos conocer a Dios el Hijo para alcanzar al Padre. Primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Miren, determinado en la palabra del Señor. O sea que la verdadera relación que usted y yo debemos tener con el único Dios verdadero se expresa en estas líneas. Aquí ahora, ¿qué dice la Biblia de ese Dios uno? Y me sirve este punto que vamos a tratar el día de hoy para responder una de las grandes preguntas que se nos hacen tanto a los pastores. El tema de la Trinidad. Las Escrituras afirman
que el único, del que estamos hablando esta mañana, el único Dios verdadero, existe como una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos son tres personas distintas, que son distinguidas el uno del otro, pero a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. Como cristianos, tenemos que decir que este es uno de los temas más difíciles de tratar y de explicar, como para que el hombre lo entienda. Pero la misma Biblia declara que Dios es uno y se refiere a tres diferentes personas como Dios. Por ejemplo, les voy a poner algunos versículos. 1 Corintios 8:6. Dios el Padre. Y mire cómo es llamado el Padre en 1 Corintios 8:6. Dios el Padre. ¿Cómo se llama el Hijo en el siguiente versículo? Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, y el Verbo era Dios. Y está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás a Jesús en Juan 20:28. Entonces, miren que están hablando de Dios el Padre como Dios, del Señor Jesucristo como Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, dijo Pablo en Filipenses 2:6. Nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, dice Pablo en Tito capítulo 2 verso 13. Ahora, cuando se habla del Espíritu Santo, ¿cómo se llama el Espíritu Santo en Hechos capítulo 5 del 3 al 4? Dice, Ananías mintió al Espíritu Santo. Pero mire, ahí más adelante en el versículo 4 dice, Pedro dice que Ananías mintió a Dios. ¿Sí ven lo interesante? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que los creyentes nos llamamos el templo de Dios, que los creyentes somos llamados el templo del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia en ninguna parte se contradice. En todos estos pasajes se hablan de Dios, del Padre como Dios, del Hijo como Dios y del Espíritu Santo como Dios. Acuérdense del pasaje de Mateo capítulo 28 cuando el Señor mandó a predicar el Evangelio. Se cuenta una declaración de que en cada bautismo cristiano, mandato que dejó el Señor Jesús, esta declaración es un ejemplo maravilloso de la unidad y la Trinidad de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando uno ve la Trinidad que uno acabamos de leer en Mateo 28:19, la encuentra a través de toda la Escritura. Lea 2 Corintios 13:14 y mire, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Todo el tiempo están hablando de la unidad, de que son uno. Bien, cuando hablamos entonces de la Trinidad, tenemos que hablar de esa igualdad absoluta. Note, el Hijo se menciona todas las veces que usted quiera, pero sin darle más relevancia ni al uno ni al otro. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una sola esencia divina. Moran en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son tres personas distintas. Ojo, no es una persona que se revela en tres diferentes maneras. No. Y vuelvo y se lo coloco con algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, que hay un solo pasaje, Marcos capítulo 1, versos 10 y 11. Mire que aquí el Hijo está siendo bautizado, el Espíritu está descendiendo en forma de paloma y que el Padre habla desde el cielo. Otro ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. El Hijo está orando al Padre. El Padre da el Consolador y el Espíritu Santo, mientras que
el Espíritu mora y está con todos los creyentes. Gloria a Dios por estas verdades de su palabra, porque estas verdades de su palabra son las que nos llevan precisamente a entender un tema tan complejo como este. Pero como les digo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo se nos revela día a día y su propósito es que nosotros aprendamos a conocerlo más. Entonces, de estos sencillos textos de la Escritura, está claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, no Dios en tres personas independientes o tres diferentes dioses, no. Tampoco es Dios en una sola persona que se pone tres máscaras o simplemente se revela de tres formas diferentes. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas e iguales, quienes son uno en naturaleza, en esencia divina, y quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad. No se le olvide esto. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones. Se manifiestan de diferentes maneras. ¿Qué enseña la Escritura acerca de esa verdad? Muy sencillo. Miren en Juan capítulo 1, verso 18. El Padre es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. En Juan 1:1, en Juan 1:14 y en Juan 1:18, Jesús es el Dios hecho carne y la revelación perfecta del Padre. Y en Juan 14, 16 y 17, el Espíritu Santo es Dios viviendo en el cristiano. Gloria a Dios. Sé que este tema es un tema muy difícil de abordar, pero yo espero que haya quedado claro para ustedes. Único Dios es el atributo que estamos hablando esta mañana. Y este único Dios me va a llevar a que tome una decisión en mi corazón. Dios no quiere otro sitio sino el único lugar y el más importante en su vida. Ese único Dios no permite que hayan otros dioses en el corazón. Uno de los grandes peligros del creyente es la idolatría. Y de eso vamos a hablar ya la próxima semana, porque mañana es viernes, día de oración en Maná. Pero la próxima semana hablemos, a ver, ¿por qué Dios va en contra de los ídolos? ¿Por qué no los ídolos? ¿Cuáles son los ídolos de este tiempo? Y yo sé que vamos a disfrutar mucho todos estos mensajes que Dios nos da cada día a través de Maná. Oremos. Dios, tú eres nuestro único y verdadero Dios. Sabemos que los dioses de los pueblos son ídolos, Señor. Que cualquier otro Dios que el hombre haya inventado no es otra cosa sino mentira, vanidad. La Biblia determina que el único Dios verdadero, el único Dios omnisciente, omnipresente, el único Dios poderoso eres tú. Y nosotros hoy nos arrodillamos ante ese único, poderoso y maravilloso Dios. Señor, tú le advertiste a tu pueblo Israel que en el camino que ellos iban a tener en el desierto y luego cuando entraran a la tierra prometida y empezaran a reunirse con otros pueblos, corrían el riesgo de aprender sus costumbres, juntarse con su gente y adorar sus ídolos. Y realmente aquello que Dios mal le advirtió a su pueblo fue lo que terminaron haciendo. Yo te ruego, Papito Dios, que guardes nuestro corazón, porque igual nosotros estamos llenos de riesgos a nuestro alrededor, de tantas cosas, personas, situaciones que quieren usurpar tu lugar en nuestro corazón. Nosotros hoy, al igual que el pueblo de Israel, queremos declarar que tenemos un solo Dios y a ese Dios serviremos, adoraremos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Por eso yo te pido que día tras día nos enseñes a conocerte, a conocer al Dios verdadero de la Biblia, para que nuestro corazón se vuelva a Él y cada día aprendamos más y más de Él y de su palabra. Señor, cuídanos, guárdanos y susténtanos. Que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros y que cada día podamos contar con tu amor y misericordia guiándonos y sustentándonos.
Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, los espero mañana, viernes, para que tengamos nuestro tiempo de oración en Maná. Bendiciones para todos. Queremos expandir la palabra de Dios a más personas por medio de nuestros proyectos digitales como Maná y Hablemos con Dios en Vivo. Si quieres apoyarnos y ser parte de nuestros proyectos, puedes hacerlo en nuestra página web www.citycolombia.com.co/donaciones. Con tu contribución, sostendremos y desarrollaremos proyectos para llevar el mensaje de Cristo a más personas.